Bueno, vamos a empezar con la clase 15. La clase 15 habla de lo que se llama el tiempo de oro de Bizancio. Bien, el tiempo de oro de Bizancio se dio en el siglo VI en adelante, se empezó a dar el siglo VI en adelante con el advenimiento de Justiniano al poder. Bueno, Justiniano arranca como emperador de Roma, como emperador, en el año 500, o sea, su mandato dura desde el 527 al 565. Era el sobrino de Justino. Justino fue el anterior emperador, que había empezado la dinastía Justiniana. Bueno, Justiniano era campesino, Justiniano y Teodora, que era actriz, se unen en el trono de Bizancio y protagonizan lo que se llama la Edad de Oro de Bizancio. Bien, Justiniano nació en Tracia, era campesino, hijo de campesinos. Sus padres fueron campesinos. Fue llamado por su tío Justino a la corte y fue ascendiendo muy rápidamente, hizo una carrera militar meteórica. Primero fue nombrado candidatus, que era guardia real, luego después fue comes, que era jefe de guardias, luego comes jefe de guardia, después fue alto mando militar. Después, entonces, primero candidatus, que era jefe de guardias. Después comes, que era alto mando militar. Después maestro. Maestro era que estaba por encima de todos los demás militares. Después fue nombrado cónsul. Y por último fue nombrado patricius. Entonces pasa a pertenecer a la aristocracia del lugar. Bueno. Fue un miembro activo de los azules y participó de muchas de las revueltas. O sea, los azules eran los aristócratas. Bien, y participó de varias revueltas. Bien, durante su mandato, durante su ascenso meteórico, va arrasando con todos los posibles rivales a su ascenso al poder. Uno de ellos que hizo ejecutar, les hizo cortar la cabeza, fue al tesorero de Anastasio. ¿Cómo lo hizo? Acusándolo de verde, acusándolo de monofisista, cuando todos los demás eran azules. Otro enemigo que tenía era a Victoriano. Victoriano porque era un jefe militar espectacular y tenía mucho empuje también como para poder disputarle el trono. Bueno, pero la estrategia que tuvo con respecto a Victoriano fue diferente, porque lo llama a Palacio, lo nombra maestro, después le hace que recorra la misma carrera que fue recorriendo él. Primero maestro, después cónsul, pero en un momento, cuando ya es cónsul, llega con bastante poder, no sé por qué, pero aparece asesinado. Y siempre se le achacó evidentemente que a Justiniano ese asesinato. Bueno, después otra de las cuestiones que tienen que ver con Justiniano fue antes de subir al trono, fue muy pero muy generoso con la iglesia. Entonces, bueno, por ejemplo, le donó la Basílica de San Pedro de Bizancio, y entonces desde ese momento la iglesia se volvió, inseparable de Justiniano, o sea, iba a la par, porque donde iba Justiniano también iba la iglesia, o sea, tenían las mismas actitudes. Y ¿qué pasa? Después Justiniano también, una vez que sube al trono, que también se mete muchísimo con los asuntos de la iglesia, porque bueno, que como que se cree que está por encima de todos los demás, pero se volvió inseparable y a la iglesia en ese momento también es como que le convenía. Bueno, ¿qué podemos decir de su política? Bueno, su política podemos decir que Justiniano I fue emperador de Bizancio desde el 527 al 565. Estaba rodeado de un equipo de especialistas que tenemos a Belisario, a Narcés, a Juan de Capadocia y a Teodora. Teodora es su mujer. Belisario es el que de las revueltas, Narcés el de las revueltas y Juan de Capadocia, que fue su jefe administrativo. Bueno, después, ¿cuáles son las medidas que toma? Porque toma muchas medidas. Bueno, estamos en lo que son las medidas políticas. Bueno, tenemos la política. Bueno, primero lo que hace es reforzar el poder imperial. Entonces, porque la primera y fundamental, o sea que es su idea base, su idea matriz, es restaurar el imperio romano en su esplendor, o sea, un solo imperio.
Bueno, entonces, después, la otra cuestión que hace es reforzar la centralización burocrática. Entonces, al querer reforzar la centralización burocrática, hace como una reestructuración de la administración pública y produce lo que es una limpieza de todo lo que son esos funcionarios corruptos, o sea, limpia la corrupción. Bueno, es lo que intenta. Y después, una muy importante que busca también la unificación jurídica. Esa unificación jurídica lo hace a través del corpus juris, o sea, hace como una especie de recopilación de todas las reglamentaciones, todas las legislaciones romanas, y las coloca todas y produce lo que es una sistematización. Es una labor muy importante porque sistematiza el derecho, que estaba muy disperso, lo pone en un solo cuerpo y lo homogeniza. Y bueno, se aplica a ese porque tiene que haber una sola ley. Entonces, ese es el código, el famoso código de Justiniano, porque su lema era un imperio, una ley, un dios. Ese era su lema. Una ley, una iglesia, un dios. Un Estado, una ley, un Dios. Ese era su lema. Un Estado, una ley, un Dios. Bueno, entonces, volvemos otra vez a lo mismo para hacer como una especie de resumen. Lo que busca es restaurar el Imperio Romano en su apogeo. Después, para eso necesita una sola ley. Entonces, por eso establece el Corpus Juris y una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica. Entonces, busca que la iglesia sea una sola. Pero busca que la iglesia sea una sola, que esté todo el imperio bajo una sola fe, o sea, porque considera que bajo una sola fe vamos a lograr todo. Entonces, pero ¿qué pasa? Justamente para lograr eso es cuando se mete más con la iglesia que nunca. ¿Cuáles eran sus ideales? Bueno, que es lo mismo porque también tiene que ver con todos los desafíos. Sus ideales era un solo imperio, bajo una sola fe, el cristianismo, y bajo una sola ley. Otra vez lo mismo, ideales. Un imperio, una ley, una fe. Bien. Y lleva a cabo, para poder lograr sus objetivos, dos tipos de políticas. Una política exterior y una política interior. Otra de las cuestiones también de Justiniano es que para poder lograr este gran objetivo de su vida, se considera a sí mismo como el sucesor de los Césares. Y se toma muy en serio la idea de reconstruir el imperio. Bueno, considera que fue una revelación que lo llamaran que su tío lo llamara al imperio. Entonces, bueno, ese hecho de que lo sacara del campo, lo llevara a la corte, lo consideró como una revelación y como si se considerara una gran tarea. Entonces, bueno, se consideró a sí mismo un sucesor de los Césares y se tomó muy en serio la labor de reconstruir al imperio. Entonces, ¿qué es lo que busca con la política exterior? ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, fueron restaurar el Imperio Romano en su apogeo de los siglos I y II. Después, detener a las invasiones bárbaras, detener a los persas, reforzar las murallas y expandirse hacia Occidente. Bueno, esto no lo sabes. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de la política exterior? Bueno, el primer objetivo es restaurar el Imperio Romano en su apogeo, que fueron los siglos I y II. Después, detener las invasiones persas en Oriente. Después, reforzar las murallas para que los otros no se expandan y ellos expandirse hacia Occidente. O sea, parar a estos y expandirse hacia Occidente. Eso era para poder restaurar el imperio, porque tenemos que tener en la cabeza el mapa. Entonces, restaurar el imperio, expandirse hacia Occidente, que era donde estaban los reinos bárbaros, y frenar a estos muchachos, a los turcos, que estaban avanzando mucho y con los que tuvo que garpar para que no siguieran avanzando. Bueno, entonces, ¿cuál es su política exterior? Bueno, entonces lo primero que busca es justamente restaurar el Imperio Romano de los siglos I y II. Y dice que, bueno, este objetivo no se logra. No se logra porque se logra por poco tiempo. Bueno, después detener la invasión de los pueblos orientales, a los eslavos, a los persas, a los eslavos, a los hunos, a los bárbaros y a los búlgaros. Búlgaros, eslavos, son eslavos. Entonces, persas, eslavos, búlgaros, húngaros y hunos. Y los bárbaros. Bueno, detener a los bárbaros, reforzar las fronteras, no siempre se logra porque se van a ir infiltrando. Entonces, por eso pierden los Balcanes en esa época.
Bueno, entonces, cuál es el detenerlos a todos estos muchachos. Entonces, el primero es el Imperio Romano, Segundo, detener las invasiones de los persas, los húngaros, los eslavos, los hunos, los bárbaros, bávaros, hunos, eslavos, húngaros, hunos. Detenerlos. ¿Y cómo los quiere detener? Bueno, los detiene reforzando, ¿cuál es el objetivo? Reforzar las fronteras, pero no lo logra del todo y pierde los Balcanes. Además, esta gente se empiezan a infiltrar en el imperio. Bien. Ahora, otro es, ¿qué pasa? Los persas eran bravos, entonces, digamos que lo que hace, firma la paz con Persia en el 532, o sea, subió en el 27, son 5 años que hizo desastre. En el 532, firma la paz con Persia. Pero, ¿qué pasa? Esta paz que firma con Persia le salió bastante cara, porque había que pagarles tributo a los persas, y estos tributos eran a base de impuestos que se imponían a la gente. Y, ¿qué pasa? También, bueno, el trato que hace es que los persas los ayuden con las expansiones, o sea, como que llevarlos a sus filas, y la tolerancia también de los persas. Y para que le ayude también a controlar las fronteras y los reinos ávaros, o sea, control de las fronteras orientales y los reinos ávaros, o sea, que usarlos como ejércitos a esta gente. Firma la paz para reforzar las fronteras y las rutas comerciales. Bueno, Justiniano invade Siria, destruye Antioquía y que es una importante ciudad que es muy rica. Los persas toman la Siquia. Ahí Justiniano firma la paz por 5 años con Persia. Entonces hay un cese de hostilidades y le cede la Siquia. Bueno, la paz, compromiso de Justiniano, gran cantidad de dinero por año para Persia. Persia, compromiso de tolerancia religiosa a los cristianos. También negocia con pueblos de Arabia. Llega a acuerdos militares con una, primero militar, la posición privilegiada a Bizancio, lucha contra los persas. Y segundo comercial, desarrollo de los aliados, que nunca se cumplió. Bueno, entonces, es complicadito esto. Bueno, vamos a ir a la clase 16. La clase 16, bueno, uno de los primeros ideales que tuvo, o sea, cuanto a externos, que tuvo Justiniano, fue la Renovatio Imperii. ¿Qué quiere decir esto? Volver a renovar el imperio original, el imperio romano, que era Oriente y Occidente, o sea, de los siglos I y II. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir hacia Occidente y sacar a los bárbaros, sacar a todos los reinos bárbaros que ya se habían asentado, ¿no? Que habían comenzado a asentarse en territorio occidental. Bueno, entonces, o sea, sacar a los reinos germánicos que ya estaban asentados en Occidente. Bueno, entonces, bueno, su plan de conquista tiene varias etapas. Bueno, una primera etapa es que conquista el norte de África, donde habían estado los vándalos, o sea, hace el recorrido inverso de los vándalos, o sea, del norte de África va hacia la península itálica y hacia la península ibérica, que era donde habían estado los vándalos. Bueno, después también reconquista, esto es una parte muy importante, que reconquista España y barre completamente a los visigodos. Pero esto, ¿por qué logra sacar a los visigodos? Los visigodos habían sido muy fuertes, pero después entre ellos mismos se había establecido lo que es una lucha por la sucesión. Entonces los reinos estaban muy divididos, muy fragmentados, así que les fue bastante fácil reconquistar para la causa imperial, o sea, para la Renovatio Imperii, los reinos visigodos. Y después, justamente desde el norte de África, que es África Oriental, desde el norte de África oriental, no occidental, hacia Italia, entonces reconquista la península itálica de los ostrogodos, que también los logra quitar de ahí a través, y esto ¿quiénes los hacen? Bueno, los hacen sus generales, Belisario y Narcés, que logran eso, pero bueno, es por muy poco tiempo, porque vienen los lombardos, vienen los lombardos y los bardos, o sea que le dura poco tiempo.
¿Qué pasa? Tantas, digamos que hizo Justiniano, para él fue, lo más importante fue esa idea, bueno, de la Renovatio Imperii. Entonces, bueno, como necesitaba mucho dinero, tenía que ejercer una gran presión impositiva en el pueblo, y entonces estos fueron puntos en contra, porque tanta presión impositiva frenó el comercio. Entonces, bueno, eso, si bien iba conquistando, iba adhiriendo territorio, también como que bajó el comercio y gran descontento social. Y eso fueron las revueltas que se generaron en su política, porque estos fueron los primeros 5 años de su gobierno aproximadamente. Bueno, ¿cómo concluye su política exterior? Bueno, no logra jamás la Renovatio Imperii, si bien sí se duplican las tierras del imperio, sobre todo en el norte de África, pero la África Oriental, asignatura pendiente de África Occidental, la península ibérica, barre saca del sur de España, se la gana a los árabes, pero le faltaron muchas cosas de lo que se había propuesto. Por ejemplo, los Alpes, llegar a los Alpes, le faltó también el norte de África Occidental, toda la península ibérica, los Alpes, la Galia también, o sea, porque en la Galia también tiene en la Galia también lo que tiene es que está frenado, porque está frenado por los francos, que nunca lo dejaron llegar ni a ellos, ni a los francos nunca dejaron llegar ni a ellos, ni tampoco a los musulmanes, ¿no? Entonces estaba frenado. Bueno, con respecto a la política interior, esto, bueno, es otra cosa muy importante. Se produce una reforma administrativa burocrática, establece un sistema de burocracia administrativa centralizado. Y por otro lado, otra de las cosas que también hace es el proceso de helenización. Un proceso de helenización significa que se establece la cultura griega por encima de la latina, o sea, se barre todos los elementos latinos que estaban presentes y se transforma todo en un proceso griego. Se incorporan todos los elementos griegos y se barren todos los elementos latinos. Bueno, ¿por qué se produce eso? Porque la población bizantina en su mayoría eran griegos, entonces se alejan de la cultura latina. Desde el punto de vista de la estructura administrativa, ¿cómo estaba conformado? Por la Asamblea y por el Senado, igual que en la época de la etapa griega había Asamblea y había Senado, que eran órganos de tipo consultivo. Bueno, ¿qué es lo que produjo con todas estas políticas? Bueno, produjo grandes contentos y grandes luchas internas. ¿Por qué? Porque a los terratenientes los obligaba a donar tierras, lo mismo que a la iglesia. Se metió tanto con los terratenientes como con la iglesia. ¿Por qué? Porque obligaba de una manera coactiva a que donaran tierras al imperio. De una manera obligatoria coactiva, porque se había vuelto muy rica, entonces, bueno, lograba que hubieran donaciones y confiscan. Va y confisca tierras, eso por un lado. Después, por otro, lo que habíamos dicho antes, que intentó una reestructuración de la administración. Esta reestructuración de la administración hizo una administración centralizada en Constantinopla, está a cargo de expertos burócratas. Estos expertos burócratas tenían que tratarse de gente honrada. Entonces, ¿qué pasa? La burocracia anterior fue desplazada y se produjo como lo que es una purga sobre todo de la corrupción, o sea, querían una limpieza de la corrupción y querían funcionarios que fueran honrados, limpiar la corrupción. Bueno, eso es lo que se propone. También se propone cobrar impuestos que fueran justos, o sea, lucha contra eso, contra la recaudación de impuestos injustos y contra la corrupción y contra las coimas. Impuestos injustos, corrupción y coimas. Lucha contra todo eso. Desde un principio hubo una visión. Desde un principio lo que tuvo Justiniano fue una visión absolutista del imperio, porque quería una administración centralizada y todo gobernada por él, ¿no? Pero fueran sus brazos, sus piernas, y que fuera la burocracia que fuera profesional. Entonces, en el 535 se propone lo que es esta reforma burocrática, y produce lo que es justamente lo que habíamos dicho antes, un ajuste de la burocracia, hecha un montón de funcionarios.
o sea, y pone en ese lugar a gente honesta. Busca cobrar impuestos justos, que sean progresivos y que sean conforme a los ingresos. Todo queda en los deseos, porque después con la gran cantidad de dinero que necesita empieza a ajustar toda la presión impositiva al pueblo, y por otro lado también, como necesitaba cada vez más, entonces también empieza a vender los títulos, los cargos públicos y los títulos. Cargos públicos, empieza la venta, digamos, empieza el tráfico de los cargos públicos. Bien. Bueno, vamos a empezar con la clase 17. Bueno, la clase 17 sigue hablando de su política interior. Bueno, su política interior, un hecho que resalta dentro de la política interior, o sea, más que nada de lo que ocurrió de las puertas del imperio para adentro, fue la rebelión que se le llamó Mica. Bueno, esta rebelión fue una rebelión de la plebe porque durante los primeros 5 años del gobierno de Justiniano ejerció una gran presión impositiva justamente para financiar su política exterior, sus murallas y la milicia. Bueno, entonces en el año 532 se produjo una rebelión de la plebe en el hipódromo. Estaba protagonizado por los verdes, que los verdes eran los monofisistas, y los verdes lo que pretendían era justamente, utilizaron este viejo antagonismo entre monofisistas y ortodoxos, que son los azules, para poder derrocar a Justiniano y colocar en su lugar a un sobrino de Anastasio I. Bueno, se le llamó Mica porque fue un grito de rebeldía, y Mica quiere decir victoria, y que el pueblo estaba cansado de los abusos imperiales y de la gran presión impositiva. Bueno, ¿qué es lo que hace Justiniano? Bueno, nombra como a sus jefes del ejército y al jefe de cuestiones impositivas, a Juan de Capadocia, como jefe de las cuestiones financieras, y después también lo tenemos a Narcés y a Belisario. Bueno, entonces ellos son los que se encargan de sofocar esa rebelión. Pero ¿qué pasó con esa rebelión? Bueno, se protagonizó en el hipódromo, y justamente en ese momento Justiniano estaba dentro del hipódromo y se salva de milagro. Se retira, fueron 6 días de saqueos, de destrucción de edificios públicos, huye de Milán. Bueno, pero después, ¿qué hace Justiniano? Se reúne con su ejército y lo envía a Belisario a pactar con los verdes, o sea, se creen que van a caer en una negociación, y en realidad lo que hace es rodear el hipódromo con su ejército y producir una masacre. Se matan más de 35.000 personas, se termina la rebelión, pero también se termina el senado y la asamblea, o sea, se convierte en un poder totalmente absolutista a partir, o sea, se toma esa fecha como el inicio de un poder absolutista. Bueno, después tenemos la emperatriz Teodora. Bueno, Teodora era una actriz, tuvo una gran influencia sobre Justiniano, fue su principal colaboradora, bueno, se resalta mucho la colaboración que ella tuvo en el Corpus Juris. Y bueno, ¿cómo era la personalidad de ella? Bueno, ella era actriz y era prostituta. O sea, era considerada una cortesana de la época y su comportamiento era bastante escandaloso. La iglesia prohibía ese tipo de uniones, ese tipo de matrimonios. ¿Por qué? Porque ya Justiniano ya era emperador, y además ya era emperador y además era patricio, y ella era plebeya y digamos de la clase más, de una moral bastante dudosa. Entonces, una de las cuestiones que hace Justiniano es modificar la ley para poder casarse con ella, y ella, como dijimos, lo ayuda mucho en la reducción del Código Civil. Era muy mal vista por la iglesia y por la sociedad. Es más, el tío de Justiniano no era patricia, no tenía nobleza, y el tío de Justiniano, o sea, la familia de Justiniano y todo lo que estaban a su alrededor no le quieren permitir casarse. En un principio ella fue su amante, pero después Justiniano la fue ascendiendo hasta llevarla a ser su esposa. Bueno, hubo, por ejemplo, Procopio, que era que era el historiador de la época, no la quería para nada, y hablaba de que por culpa de Teodora se cambiaron las antiguas costumbres del imperio.
O sea, una de las causas es que hace que los cambios profundos que hubo en las costumbres se los debe a Teodora. Aunque también resalta que era una de las mujeres más bellas de su época. Bueno, después también en las cuestiones negativas, que era una depravada, que mostraba sus atributos femeninos, que había tenido innumerables abortos. ¿Y qué pasa con Justiniano? Se enamora perdidamente de ella, se enamora hasta los huesos y como lo dijimos antes, la va ascendiendo primero la hace su amante, luego la convierte en patricia y luego se casa con ella modificando las leyes. En cuanto a su política interior, una de la obra más importante que tuvo, digamos que realmente se llevó a cabo y pasó, su nombre pasó a la historia y lo recuerda todo el mundo justamente por el código que lleva su nombre, el Código de Justiniano, que es un corpus juris, es una compilación, es una sistematización del derecho romano hasta la época. Y que aún sus principios aún siguen, muchos de sus preceptos aún siguen vigentes. El emperador consideraba que tenía que armarse de ejércitos en tiempo de guerra, pero de leyes en tiempo de paz. O sea, eso era y que su política es un Estado, una ley, una iglesia. Bueno, se hicieron muchas reformas, por ejemplo, jurídicas, el Código Civil, bueno, el Código Civil es del 529 al 534, Código Civil, donde se van, y después los que lo siguieron también fueron haciendo reformas. Y el Corpus Juris es la base del derecho actual. Bien. Ahora vamos a ir a la clase 18, que empieza con un primer parágrafo que habla de la ortodoxia religiosa. Bueno, estas son otra de las medidas internas que tomó el interior del imperio, que tomó Justiniano, que es la persecución de los herejes. O sea, digamos que ahí en esta época, que a partir del siglo VI al siglo VIII, fue toda la época que la Iglesia fue configurando lo que es la cristología, ¿no? Y la persecución de los herejes. O sea, principalmente se persiguieron a los arrianistas, a los nestorianistas, a los monofisistas, que ahí es, bueno, se resuelve el tema con el Concilio de Calcedonia, que se realiza en Constantinopla, el Concilio de Calcedonia, que es protagonizado por Justiniano, justamente para condenar al monofisismo. Bueno, también se condena al arrianismo, al nestorianismo, también tenemos el Teotocos, que es el dogma de María como Madre de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá uno de los principales problemas que tienen justamente las diferencias, ¿no? Cristológicas, tienen que ver con barreras idiomáticas, porque había diferentes, o sea, había palabras, terminologías que tenían diferentes significados, ya sea el latín o ya sea el griego. Por ejemplo, physis es naturaleza o es esencia. Entonces, justamente por esa confusión de palabras que no se terminaban de poner de acuerdo. Entonces, ¿qué era una herejía? Bueno, una herejía era pensar, no era solamente pensar e ir en contra del dogma de la Iglesia, sino también actuar en contra. ¿Qué quiere decir actuar? Que es propagar la fe en los distintos focos de recepción de la fe, ¿no? Por ejemplo, un obispo o un sacerdote considerado hereje era quien se plantaba en su púlpito y daba un sermón que fuera en contra del dogma, bueno, y llegaba a un montón de fieles que a su vez los fieles también propagaban. Entonces, por eso es lo que realmente quería condenar la Iglesia. Y Justiniano fue uno de los que más defendió todo eso. ¿Por qué? Porque él era ortodoxo, o sea, era su forma de pensar ortodoxa, defendía así como ciegamente el dogma de la Iglesia. ¿Por qué? Porque iba de acuerdo con sus planes imperiales. Él quería una sola fe, una sola iglesia, un solo dogma. Entonces, no podía permitir que la iglesia fuera corroída en sus estructuras por estas teorías heréticas, que encima eran teorías bastante potentes, ¿no? Entonces no quería que, digamos, que tambalearan las estructuras, porque eso iba a ir en contra
en contra de sus planes hegemónicos. Entonces, bueno, entonces para él eran todas herejías que había que perseguir. Así que una de sus primeras medidas internas fue justamente perseguir las herejías. Lo mismo, por eso en esos concilios, que es anterior a él, que en 500, esto era anterior, fue el concilio de Nicea, donde en el concilio de Nicea se prohibió el pelagianismo, el arrianismo, ¿no? Y después tenemos también a Pelagio, que no se lo dejaba, no lo dejaban propagar esa fe, o sea, por eso se empiezan a perseguir de una manera tan encarnizada, ¿no? Entonces ¿qué se propone combatir? Bueno, se propone combatir el arrianismo, al nestorianismo, al ascoletazo del nestorianismo, que es el neonestorianismo. Nestorio era un monje del sur de Francia. Los nestorianos eran todos físicos, fueron los mejores médicos y lamentablemente se fueron todos a la parte musulmana. Bien, fueron los que desarrollaron la medicina. Teotocos es el dogma de María, como Madre de Dios. Bien, y el adopcionismo. Bueno, el adopcionismo dice que en realidad Jesús, no fue generado por obra del Espíritu Santo, sino que fue un hombre común y corriente. Lo que sucede es lo siguiente, que en el momento del nacimiento es adoptado por Dios, y como es adoptado por Dios se le da características divinas, sobrenaturales. Bueno, la Iglesia durante toda su trayectoria penaba las herejías con la excomunión, que era el apartamiento de la Iglesia. ¿Y cómo se propagaban estas herejías? A través de los sermones que los sacerdotes, vicarios, párrocos, sacerdotes, vicarios, obispos, etcétera, daban en sus púlpitos. Entonces, bueno, si ellos estaban convencidos, por ejemplo, del arrianismo, del monofisismo, etcétera, lo propagaban a los fieles, que tenían un montón. Bueno, entonces, por ejemplo, los arrianos. Entonces, ¿qué pasa? El arrianismo, que hablaba de que Cristo tenía una sola naturaleza, es el monofisismo. También, o sea, es más o menos parecido, ¿no? Era peligroso para justamente las estructuras de la Iglesia. Entonces, en el 451 viene el Concilio de Calcedonia, protagonizado por Justiniano, donde se condena el monofisismo. Y digamos que este fue un primer paso. Entonces, en definitiva, ¿cuál fue el primer paso de la política de Justiniano? Bueno, justamente fue eso, fue perseguir a todos, al arrianismo, perseguir a todas las herejías, perseguir a todos los herejes, porque lo que quería quería un dogma totalmente ortodoxo. Y el dogma rajatabla. Bueno, después también otra de las cuestiones de su política fue prohibir, fue una política antijudía. Bueno, no se los dejaba propagar su fe, o sea, hacer proselitismo es, digamos, hacer propaganda. Se le prohibió el acceso a los cargos públicos. Se les prohibió casarse con un cristiano, o sea, se prohibieron los matrimonios mixtos, y se les prohibía también tener esclavos, y también se les prohibía ejercer la medicina. Entonces, ¿cuál es la política antijudía? Bueno, no podían hacer proselitismo, no se podían casar, no podían hacer matrimonios mixtos, no podían ejercer la medicina, no podían acceder a cargos públicos y no podían tener esclavos cristianos. Entonces, cargos públicos con medicina, matrimonio con esclavos, o sea, no podían propagar su fe, primero, no podían ejercer cargos públicos, no podían tener esclavos, no podían tener matrimonios mixtos y no podían ejercer la medicina. O sea, si no tenían cargo público no podían ser funcionarios. No podían ejercer la medicina, no podían tener prestigio, no podían casarse con una cristiana, ni tampoco podían tener esclavos cristianos. Bueno, entonces después otra de las cosas que también hace es destruir las sinagogas y prohibirles volver a reconstruirlas. Después, otra de las cuestiones también que hace para la unidad es obliga a utilizar, hacer la liturgia y los textos bíblicos en griego y a prohibir el uso del latín.
Entonces eso, o sea, ya lo habíamos dicho antes, pero entonces todos los textos, la liturgia, los textos litúrgicos, la Biblia, etcétera, etcétera, había que ponerlo en el griego. Y entonces se prohíbe todo el elemento latino. Entonces, ¿qué pasa? Se produce lo que es un proceso, se inicia gravemente lo que es un proceso de aislamiento, ¿no? Esto trae como consecuencia que los judíos, que ya sienten que no tienen nada que hacer, o sea, no pueden acceder a cargos públicos, no pueden ser médicos, no se pueden casar con cristianos, no pueden tener esclavos, no pueden hacer proselitismo, entonces ¿qué pasa? Empiezan a abandonar el imperio bizantino y se empiezan a ir para el lado musulmán. Y eso es también una pérdida bastante importante. Por otro lado, otra de las cosas que también hace, por eso persigue a los herejes, pero también persigue a los paganos. ¿Quién es un pagano? Bueno, pagano es el que no cree en nada. ¿Quién es un gentil? El que no cree en el dogma cristiano. Entonces, por eso, entonces cuando persigue a los paganos y a los cristianos, ¿qué hace también? Destruye la escuela de Atenas. Destruye la escuela de Atenas, que se enseñaba filosofía. Bueno, ¿por qué? Porque prohíbe la enseñanza de filosofía porque considera que es la propagación del paganismo y que era peligroso para Justiniano. Ese es el anatema, por eso lo separa, ese es anatema sit. El anatema sit es que separa la escuela de Atenas, anatema sit. Entonces separa la escuela de Atenas de... O sea, está la escuela de Atenas. La escuela de Atenas enseñaba, era la meca del saber filosófico, enseñaba filosofía. Había muchos filósofos que eran paganos y él persigue el paganismo, entonces le cierra la escuela para que no se propague más. Es así de corto. Eso se llama en Atenas. Bueno, después, por otro lado, las escuelas de enseñanza que había en ese momento, escuelas griegas de enseñanza, que eran como una especie de profesorados actuales, las clericaliza, quiere decir que pone monjes. Entonces, después ataca tanto la retórica como la filosofía, por su peligro de difundir el paganismo. Muchos filósofos de la academia eran paganos, entonces, o sea, todos se fueron para Persia, por eso es que se desarrolló más un siglo de avance Persia con respecto a lo que es Oriente, ¿no? Entonces Justiniano, también otra de las cosas que hace es interviene en la biblioteca de Alejandría. Y bueno, digamos que ahí la obra es salvada por la obra de Justiniano es salvada la obra es salvada por su... La obra de Aristóteles es salvada por Averroes y por Avicenas, pero que la tradujo al árabe, o sea, del griego al árabe. Es salvada por él, bueno, porque es muy peligroso este muchacho. Las escuelas cristianas le dan mucha importancia a la religión. Las escuelas cristianas le dan mucha importancia las escuelas cristianas le dan mucha importancia a las cuestiones regionales, por eso se produce un proceso de regionalización en Siria, en Egipto, claro. Escuelas cristianas le dan mucha importancia al desarrollo regional, o sea, lo que pasaba en la región. Por eso en Siria, Palestina y Egipto se produce un proceso de regionalización. Medidas en materia religiosa para defender la ortodoxia. Entonces, estas son las medidas religiosas. Tenemos primero la persecución de los herejes, que ya lo habíamos dicho, persecución de los herejes, donde se termina con el Concilio de Calcedonia. Persecución de los paganos. La persecución de los paganos es el cierre de la escuela de Atenas. La escuela de Atenas persigue a los filósofos. Se produce una clericalización de las escuelas de enseñanza, o sea, se vuelve una clericalización de las escuelas de enseñanza. Muchos filósofos se tienen que ir porque son paganos, y por otro lado, bueno, también se produce lo que es una intervención de la biblioteca de Alejandría. Entonces, la obra de Aristóteles se salva de milagro, gracias a lo que es se salva de milagro. Bueno, después también tenemos otro de las cuestiones también que empiezan a ocurrir es que, bueno, si bien las escuelas de enseñanza se transforman en escuelas cristianas,
escuelas, cristianización, clericalización, se pone un clero, va el clero, cristianización, clericalización de las escuelas cristianas, bueno, ahí van los cleros, ponen los cleros, bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas escuelas de enseñanza se empiezan a regionalizar, o sea, a adquirir las características regionales. Por ejemplo, eso pasa en Siria, en Palestina y en el norte de África. Bueno, entonces eso, persecución de herejes, antisemitismo, que ya lo dijimos, y la persecución de los paganos, sobre todo de los filósofos. ¿Cuál era el lema de este buen muchacho? Una ley. ¿Cuál era el lema de este buen muchacho? Bueno, era una ley, un Estado, una ley, una iglesia, una fe. Bueno, pero ¿qué pasa? Bajo un solo emperador que es considerado Dios, o sea, él se consideraba el emperador y la autoridad suprema. Bueno, entonces él consideraba que haber sido emperador fue por providencia divina, se siente elegido por Dios y por eso se siente representante de Dios en la tierra, que reina en el mundo y Dios en el cielo. O sea, es así, eso era un monarca absoluto, era emperador y era totalmente absoluto porque él se consideraba que él era el representante de Dios en la tierra. Él era el emperador, era el que regía todo lo demás, era el que decidía en la tierra, o sea, él era el que presidía la tierra y Dios en el cielo, porque Dios lo puso a él, porque para él que su tío lo llamara para que su tío lo llamara a presidir había sido todo. Bueno, después tenemos que eran monarquías absolutas. Bueno, era una monarquía absoluta porque se sentían que eran un reflejo del cielo, o sea, las monarquías absolutas eran un reflejo de las monarquías celestiales, o sea, las monarquías celestiales eran cortes celestiales rodeadas por ángeles, bueno, y después era un reflejo de las monarquías terrestres, que era el emperador, un reflejo y era una monarquía absoluta. Se sentía que él era Dios como en la tierra, como Dios es en el cielo, punto, eso es todo. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el comercio en Bizancio. Bueno, Bizancio estaba en el medio, o sea, porque justamente por la posición que tiene, Bizancio estaba entre Oriente y Occidente, estaba en el centro. Entonces, bueno, era el centro, digamos que acá es como un entaponamiento que hay de un lado para el otro, donde podían manejarse claramente por el mar. Entonces, ¿qué pasa? Estaba en el centro y ahí es donde estaba la ruta de las especias y ruta de especias y de seda. Era más que nada por su ubicación estratégica. Pero ¿qué pasa? El comercio dependía de las buenas relaciones con Persia, que era Irak, Damasco, Persia, dependía de las buenas relaciones con Persia. ¿Por qué? Porque gracias a Persia podía llegar a la India y a China. O sea, entonces por eso necesitaba una buena relación con Persia que lo deje pasar para una situación comercial. Y justamente el comercio de la seda era lo más importante para Bizancio. Bueno, ¿qué pasa? Durante la dinastía justiniana florece el comercio en Bizancio. Hay muchísima riqueza, sobre todo en cuanto a la ruta de la seda desde China. Bueno, pero acuérdate que necesitabas a Persia para poder llegar a China y a la India. La India está por acá, pero necesitabas pasar por Persia, que era por acá, para llegar a la India y para llegar a China. Y esta era la ruta de la seda. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, pero esto es como que trababa todo, así que había que negociar. Justiniano quiso abrir otras rutas, pero no pudo. Y no le quedó otra que negociar con Persia. Bueno, el comercio de la seda. Después, la economía bizantina, ¿cuál era la base? Digamos, la economía primaria era la agricultura y el comercio. ¿Qué comercio teníamos? De sedas y especies. Después, antes importaban sedas, pero después, gracias a unos monjes, se descubre la cría de gusanos de seda y entonces ahí es cuando se fue para arriba el comercio. Constantinopla, como ya lo dijimos, tiene una excelente ubicación en el centro del Mediterráneo. ¿Y justamente por qué? Por los puertos, porque tiene acceso a todos los puertos. Entonces eso hizo como consecuencia también que, digamos que todo fue imperio, porque también establecieron una moneda que era el Bizancio de oro. Única moneda que se usaba para la circulación del comercio. Y entonces esa moneda se usaba en el mar, tanto en el Mar Negro como en el Mar Mediterráneo. Punto de pelota.
Bueno, ahora vamos a pasar a la clase 19, que es la que se introduce directamente en el Islam. Bueno, y vamos a ir a la ubicación geográfica, geográfica y temporal. Bueno, se empieza a hablar del Islam claramente a partir del año 632, que es el año que rige Mahoma. La ubicación geográfica se halla en lo que es la península arábiga. La península arábiga es esta, donde está Arabia, Arabia Saudita, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes, bueno, pero esta es la península arábiga. Bueno, estaba en el desierto de Arabia, que se encuentra entre lo que es el Golfo Pérsico, que es el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Golfo Pérsico y el Mar Rojo. La sociedad preislámica era politeísta y bueno, eso era importantísimo. La sociedad preislámica era politeísta. Y tenemos varios aspectos. Vamos a ver el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto religioso. En el desierto coexistían tribus nómades, que eran independientes y coexistían varias tribus nómades. Eran independientes pero estaban en estado de guerra permanente, o sea, guerreaban entre ellas. Bueno, después en lo que es el ámbito económico había dos sectores claramente diferenciados, el sector del desierto y el sector del norte. El sector del desierto y después estaba el sector de las castas, ¿no? Había dos sectores, uno interior que era de las tribus de beduinos nómades, que eran sector desértico habitados por beduinos nómades que eran pastores y recolectores. Sí. Y después otro sector que estaba conformado por las castas. Este sector que estaba conformado por las castas teníamos el sector del norte y el sector del sur. El sector del sur estaba Yemen, y Yemen eran aldeas agrícola-ganaderas, que eran digamos que la fuente de la alimentación. En cambio el sector norte estaba compuesto por la Meca y por Medina, que eran grandes ciudades y había puertos, y era un comercio muy floreciente. Además, a la Meca y a Medina llegaban las caravanas. Pero bueno, entonces, ¿cómo se distribuía el país? Se distribuía el sector desértico y el sector de las castas. El sector desértico estaba compuesto por las tribus nómades. Las tribus nómades tenemos que eran tribus beduinas que se encargaban del comercio de las caravanas, también del saqueo y botines, y buscaban botín. Bueno, esta gente, los beduinos, eran tribus nómades que coexistían en el desierto y guerreaban entre sí permanentemente. La cultura preislámica era politeísta. Y bueno, y después tenemos el sector de las castas, que tenemos hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte tenemos la ciudad de Medina y tenemos la ciudad de la Meca, y tenemos también que son todos puertos, y se dedicaban al comercio, o sea, eran centro de confluencia en el comercio, y había peregrinación a la Kaaba, que era la piedra negra meteorito. Bueno, y después tenemos en el sur, lo tenemos a Yemen, que eran aldeas agrícolas ganaderas, y los beduinos del desierto eran cazadores y recolectores. Bien, después tenemos que en el ámbito religioso, las tribus beduinas eran nómades, eran fetichistas, politeístas, creían en muchos dioses, y como las tribus beduinas se dedicaban al comercio en caravanas, entonces pasaban por muchos pueblos, y en cada pueblo había distintos dioses, y ellos iban adoptando a todos, bueno, justamente porque eran comerciantes, entonces iban adoptando pueblos. Entonces, bueno, llegaron a haber 300 ídolos, uno de cada pueblo, y todos eran, digamos, supuestamente dioses menores, que estaban regidos bajo la gran piedra negra que era la Kaaba, que estaba ¿dónde? En la Meca, donde se hacía peregrinación. Bueno, después tenemos a Mahoma, ¿no? Mahoma nace en el año 570, pero digamos que su verdadera política arranca en el 532. No, 560. No, Mahoma 632. Claro, 632. Mahoma nace en el 570. ¿En dónde nace? Nace en la Meca. Y era de una familia de clase muy baja. Era beduino, se encargaba, fue creciendo, ascendiendo socialmente gracias a ser criado,
fue criado de una viuda muy rica. Esta viuda muy rica le echa los ojos, le echa los ojitos y bueno, se casa con él. Y bueno, justamente que se dedicaba al comercio de caravanas. Bueno, se casó con la viuda rica y en su viaje hizo muchos viajes comerciales antes de casarse, siendo como capataz, mayordomo, etcétera, de la viuda. Hacía muchos viajes a Siria. Entonces, esos viajes que hacía a Siria tuvo contacto tanto como con judíos como cristianos como con catedrales sirias. Bueno, recién a los 40 años empieza a propagar su fe, a profesar, a hacer proselitismo de la fe. Pero estuvo unos años, o sea, supuestamente recibe una visión de un ángel que le dice lo que le tiene que hacer. Espera unos años para salir a profesar, pero sale a profesar ¿a dónde? En la Meca, para salir a predicar al mundo. Islam significa sumisión de voluntad a Dios y el musulmán es el creyente creyente y a su vez practicante de esta doctrina. Entonces, estas son dos palabras importantes. Islam es sumisión a la voluntad de Dios y musulmán es el creyente y practicante. Islam, sumisión a la voluntad de Dios, creyente, practicante. La doctrina del Islam. La doctrina del Islam está contenida en su libro sagrado que se llama Corán. Y que es un conjunto de preceptos que tiene que seguir un buen musulmán. Hay 5 preceptos que son de profesión de fe. El primero es la oración diaria, que son 5 oraciones diarias orientándose a la Meca. El segundo es hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. El tercero es respetar el Ramadán, dar limonas a los necesitados. Pero la profesión de fe, profesar una sola fe, que hay un solo Dios y es el Dios de Alá y Mahoma es su profeta. Dar limón a los necesitados, ayunar en el mes de Ramadán y peregrinar una vez en la vida de la Meca. ¿Cuáles son las normas que se deben seguir en el Islam? Bueno, no beber alcohol, no comer carne de cerdo, mantener a sus mujeres, a todas las que les sea posible, pero mantenerlas, o sea que permiten la poligamia. No jugar, no hacer juegos de azar y no respetar a las figuras, o sea, tanto humanas como divinas, íconos, animales, o sea, no hacer culto a las figuras. También respeto por el judaísmo y el cristianismo en su territorio. ¿Dónde empieza a predicar Mahoma? Mahoma empieza a predicar en la Meca. Después dice que va mostrando, ahí cuando empieza a predicar, va mostrando el monoteísmo frente al politeísmo, lo que le disgusta a los comerciantes ricos que estaban ahí, que se beneficiaban justamente con las peregrinaciones a la Meca. Es perseguido en el 632, que es generalmente cuando, 622, es perseguido por cuestiones religiosas, entonces huye a Medina y esta huida se le llama la Égida. Que es una fiesta musulmana. En Medina es donde realmente se inicia la conquista de Arabia. Mahoma termina siendo la máxima autoridad política y religiosa del mundo islámico y Mahoma muere en el 632 dejando a una Arabia unida y después de Mahoma es cuando realmente el Islam empieza su expansión. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase 20, que es la clase de las causas de expansión del Islam. La primera causa es la causa religiosa, evidentemente, que era el deseo de expandir el Islam para todo el mundo. Bueno, primero entonces se inició así, como expandir la fe islámica a todo el mundo, pero después, bueno, se empezó a mezclar con causas políticas. La segunda causa por la cual se expandió el Islam es por la excelente organización que tenía su ejército, pero también por el fanatismo religioso que llevaba a sus generales, tenía unos excelentes generales. Por ejemplo, y bueno, lo más importante que tenía eran los caballos árabes, la caballería árabe y la destreza del jinete encima del caballo con el manejo de las armas. Los caballos eran unos caballos de raza que eran muy veloces y la destreza de las armas justamente del jinete. Después, el tercer punto también muy importante era la proeza del botín, o sea, era como que había todo un mundo por conquistar donde había muchísimos botines, sobre todo en Jerusalén, tesoros, piedras preciosas, oro, joyería, esclavos, también y gente también para convertir, pero sobre reliquias, tesoros, reliquias, oro, piedras preciosas, etc.
y sobre todo era ¿para qué les servía este botín? Era para enriquecerse los generales y para mantener a un ejército tan numeroso. Necesitaban del botín. Bueno, y después la cuarta causa, que me parece que es la más importante, los pueblos que conquistaban eran pueblos débiles, o sea, que no tenían una excelente organización militar como ellos y también estaban débiles a nivel económico, militar y económicamente, o sea que al principio les fue relativamente fácil la conquista. Bueno, ahora tenemos los califatos. Tenemos tres califatos en la historia. Tenemos el califato ortodoxo, tenemos el califato omeya y tenemos el califato abasida. Bueno, el califato ortodoxo, califa significa sucesor. Y el califato ortodoxo tenemos a Abu Bakr, lo tenemos a Omar I. Bueno, ellos fueron los sucesores de Mahoma. El primero fue Abu Bakr, que era su gran amigo. Bueno, estaban en Medina, eran gobiernos, o sea, eran gobernados por los califas, que fueron los sucesores a partir, arranca en el 632, que es después de la muerte de Mahoma. Ahí es donde se empezó a llamar jefe al califa era el sucesor de Mahoma, y era por elección, o sea, se los elegía, era elección a través de los amigos y de los parientes. Bueno, en esta época se conquista Siria, Palestina y la Mesopotamia y el norte de África, o sea, es una época muy buena, Siria, Palestina, Jerusalén también, que lo hace Omar, Siria, Palestina, Jerusalén, norte de África y la Mesopotamia, entre Tigris y el Éufrates. Bueno, después le sigue el califato omeya. Es la familia omeya que toma el poder. Bueno, después ese suceso de los chiitas con Ali, Fátima, Safilla, la viuda y todo eso, que ya lo sabes y lo puedes decir como datos de color. Bueno, la familia omeya toma el poder y son más o menos unos 100 años aproximadamente, de 661 a 750. Y ahí con el califato omeya se traslada la capital desde Medina, o sea, pues estaban en Medina, a Damasco, se traslada desde la capital omeya, se traslada desde Medina, estaban en Medina y se trasladan a Damasco. Bueno, Medina, Damasco, listo. Después ya la elección pasó a ser, o sea, primero era por elección de amigos, vecinos, etcétera, etcétera, y después pasó a ser elección hereditaria, o sea, pasaban de hijos, o sea, se pasó a formar una dinastía que era las Omeyas, que era una familia antigua. Bueno, se transmite por descendencia. ¿Por qué? Porque los omeyas lo que buscaban era un poder a largo plazo. Ellos son los que conquistan España y Turquía y Antioquía. Bueno, ellos son, o sea que digamos que se produce una extensión aún mayor del islamismo a través de los omeyas. Pero también es donde se producen todas esas disputas de familias y todo eso. Y después el califato abasida. Bueno, el último omeya se había empezado como a relajar un poco, comía cerdo, bebía vino, no rezaba. Entonces, bueno, fue utilizado como propaganda para que vayan en su contra y ahí es donde lo toman, matan a todos y ahí es donde usan también usan a Ali, a Fátima y a los mártires Hassan y Hussein como bandera para subir al poder, los vengan y después estos abasíes que duran casi 1000 años, o sea, porque no más que 1000 años, del 750 al 1055, o sea, unos cuantos años, 750, duran 300 años, del 750 al 1055, y se trasladan trasladan su capital a Bagdad. O sea, de Damasco primero, entonces Medina, Damasco, Bagdad. Bueno, conquistan Creta y Sicilia, pero ¿qué pasa? Aquí es donde empiezan las luchas internas en el mismo califato, entonces es como que se frena la conquista, bueno, justamente por luchas internas dentro del mismo califato. Y terminan en 1055 porque los turcos conquistan, bueno, porque también se habían empezado a relajar un poquito en el poder y los turcos conquistan al último califa abasida.
Solo digamos que se mantiene el concepto de califato, pero como un grupo nacional. Lo que sucede es que sigue en el dominio de los turcos, hasta que entran los mongoles en el siglo XIII. Pero entonces sigue con el concepto de califato, pero bajo el dominio de los turcos. Bueno, ahora van a venir una serie de cuadros que les vamos a decir a ver cómo salen. Bueno, entonces, ¿cómo estaba organizado el gobierno? El gobierno estaba organizado, tenía una organización central y una administración territorial. La organización central tenían a los ministerios, que frente de cada ministerio había un visir. O sea, estaba el gobierno tenía una administración central, había muchos ministerios, cada ministerio, o sea, era organizado de una manera burocrática, cada ministerio tenía su ministro, que eran los visires. Y después también tenían una organización administración territorial, había provincias y en cada provincia había un administrador. Había un gobernador y había jueces. O sea, el visir, digamos que era el ministro. O sea, si queremos decirlo así, mira, organización de comercio, organización de gobierno. Teníamos un sistema de administración central. Estaban en Bagdad, porque estamos hablando de los abasiras. Y era como un monstruo ese palacio, que estaba el palacio de gobierno, y cada palacio tenía sus oficinas, y cada oficina tenía su repartición. Cada repartición tenía un visir. Un visir era un ministro. Y después también tenía las administraciones provinciales. En cada provincia había un gobernador y un juez. Bueno, y después el califa. El califa era doble, era jefe religioso y jefe político. Entonces siempre fueron gobiernos absolutos, formaban un absolutismo. Entonces el califa era todo, era jefe religioso y jefe político. Bueno, ahora tenemos la economía. La economía, habíamos dicho siempre que se dividía en agricultura y se dividía en la propiedad de la tierra. Bueno, la economía, como toda la base era agrícola. Y la agricultura teníamos, dentro de la agricultura teníamos en la parte oriental, valles, estaba formada por valles. Después teníamos el desierto, que ahí había pastura. Y después en la parte occidental, que ahí estaban los verdaderos, o sea, la parte occidental, que es ahí donde está Yemen, que estaban los cultivos. Entonces, en la parte desértica había camellos y pastoreo. En la parte oriental, había, en los valles se cultivaba el algodón, la caña de azúcar. Entonces, oriente, desierto, y después en la parte occidental, con sistemas de regadíos, había hortalizas, cítricos, azafrán, porque había muchos inventos para la agricultura. Y bueno, y después teníamos a quienes pertenecían la tierra. Bueno, teníamos a los dueños de las tierras que pagaban impuestos y también teníamos parte de las tierras que pertenecían al Estado. El resto, que eran una quinta parte al califa, el resto eran para la aristocracia. Entonces, la agricultura teníamos oriente, occidente y desierto. Oriente, había caña de azúcar, algodón. O sea, había una distribución de cultivo, caña de azúcar, algodón. El desierto eran camellos y pastoreo, camellos y corderos, o sea, lo que se adaptaba más al desierto. Y en Occidente, ahí es donde estaban las hortalizas, el sistema de regadío, etcétera, etcétera, etcétera. Después teníamos la propiedad de la tierra. Bueno, teníamos a los dueños de la tierra, que teníamos los verdaderos dueños de la tierra que pagaban impuestos. Después, por otro lado, teníamos a las tierras que pertenecían al Estado, que había una quinta parte que era del califa y el resto era de la aristocracia. Bueno, ahora, ¿cómo era la organización social? Bueno, teníamos distintos grupos étnicos. Teníamos a los árabes, a los bereberes y a los esclavos. En los bereberes teníamos, algunos eran considerados árabes y otros que no eran del Islam por sangre, los bereberes. Los árabes entonces eran los que eran considerados islámicos, entonces islámicos. Árabes de bereberes y los esclavos. Los bereberes eran los que no eran considerados bárbaros y que no eran de sangre islámica. Y los esclavos africanos, que son los negros. Después, los grupos sociales teníamos a la aristocracia árabe y a la masa popular. La masa popular teníamos a los libres y a los esclavos. Los libres teníamos los que eran conversos al Islam, los que eran protegidos que no eran conversos, artesanos, campesinos y comerciantes. Y después, por otro lado, los esclavos. Teníamos casi lo mismo. Y después los grupos religiosos, que teníamos los musulmanes y los no musulmanes. Los musulmanes estaban compuestos por los nuevos y por los viejos. Y los no musulmanes eran los judíos y los cristianos.
Entonces, ¿cómo era la organización social? Teníamos a los grupos étnicos, teníamos a los árabes, a los bereberes y a los esclavos negros. Árabes, a los bereberes teníamos a los que no eran, a los bárbaros de afuera y los que no eran islamitas por sangre. Después tenemos a los bárbaros, los bereberes, entonces bárbaros, bereberes, tenemos a los bárbaros, bereberes, bárbaros, bereberes y esclavos negros. Los bereberes, no, los árabes, bereberes y esclavos negros. Después los bereberes tenemos que eran los que no eran de sangre islámica y los que eran considerados bárbaros. Después tenemos los grupos sociales. Bueno, los grupos sociales tenemos la aristocracia árabe y tenemos la masa del pueblo. La masa del pueblo tenemos, dentro de la masa popular tenemos a los libres y a los esclavos. Dentro de los libres tenemos a los comerciantes, los artesanos, los agricultores y tenemos los que están convertidos al Islam y los que están protegidos por el Islam. Los que están convertidos, los que están protegidos. Y después tenemos a los grupos religiosos, musulmanes, no musulmanes. Musulmanes que son los primeros conversos, los que se convirtieron, los nuevos y los viejos. Y después tenemos los no musulmanes, judíos y cristianos. Musulmanes y no musulmanes, judíos y cristianos. Después acá tenemos los grupos sociales, tenemos la aristocracia y tenemos la masa popular. Dentro de la masa popular tenemos a los libres y a los esclavos. Dentro de los libres tenemos a los que están conversos, a los que no están conversos pero están protegidos y después tenemos a todos los demás. Y después dentro de los grupos étnicos tenemos a los árabes, a los bereberes y a los esclavos negros. Dentro de lo que es la economía, bueno, la economía tenemos dentro de lo que es la agricultura tenemos agricultura oriente, caña de azúcar. Agricultura en el desierto, que es el centro, tenemos a las caravanas, a los camellos y a los corderos. Y dentro de lo que es occidente tenemos horticultura y sistema de regadío. Después la propiedad de la tierra, bueno, estaba la que le pertenecía a los dueños de la tierra, que pagaban impuestos, y después estaba la que le pertenecía al Estado, que un quinto del califa y el resto de la aristocracia. Bien. ¿Y ahora cómo se organizaba el gobierno? Bueno, tenemos el califa, tenemos la administración central y tenemos la administración provincial. El califa era el jefe religioso y el jefe político. Y era una teocracia. Después tenemos la administración central, que estaba compuesta por oficinas de ministros. Por múltiples oficinas de ministros, cada ministro tenía su área, como por ejemplo la milicia. Y ellos eran el visir. Y después tenemos, desde el punto de vista de la administración territorial, tenemos que estaban las provincias. En las provincias había un juez y un gobernador. Bueno, entonces, listo. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase 21, que es la que habla del monasticismo. Bueno, Europa, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en adelante, aproximadamente hasta el siglo XV, estuvo, bueno, y después también estuvo en guerra permanente. Hubo muchas luchas internas, hubo guerras privadas, guerras civiles, como también hubo invasiones bárbaras, primera y segunda oleada, y se fueron formando nuevos reinos, nuevos territorios. Lo que podemos decir del monasticismo es que es un movimiento de la Iglesia que está muy asociado a la educación y a la cultura, a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, y de la base. Bueno, el movimiento del monasticismo, lo que hay que rescatar es que surge en Oriente y es trasladado desde Oriente hacia Occidente. Fue pensado, o sea, bueno, justamente por las grandes conquistas que hubo, la Iglesia cada vez iba teniendo más tierras, iban ganando más tierras. Bueno, y fue pensado como un pulmón de la Iglesia para rezar por la paz del mundo, justamente por todo lo que pasaba en esa edad oscura que se le llamó a la Edad Media, sobre todo desde el siglo X hasta el siglo XIII, esa edad oscura porque no se produjo nada, porque estaba plagada de guerras, de matanzas, de pestes, de enfermedades y de hambrunas. Entonces, bueno, ese es un contexto, en ese contexto social de pestes, matanzas, hambrunas, guerras, invasiones, bueno, en ese contexto es donde surge el movimiento del monasticismo. Bueno, monasticismo, significa monasterio, es un claustro. El claustro es que estamos encerrados, son los monjes que se encierran en lo que le llamaron fugamundis, que se encierran a rezar y a estudiar entre cuatro paredes.
Bueno, y después surgen distintas obras. Por ejemplo, tenemos a los Cartujos, que era una obra muchísimo más complicada, más cerrada, más difícil. Y después también tenemos a los benedictos, que era la orden de San Benito, con su lema ahora el labora. Más adelante, si bien estaban encerrados, enclaustrados, etcétera, 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 se va desarrollando el saber, más que el saber, la conservación, porque había grandes copistas, traductores, iluminadores, reproductores, sí, intérpretes, glosadores, que eran los monjes, que estaban encerrados en esos claustros y dedicaban su vida al estudio, ¿no? Entre todos, por eso la conservación del patrimonio de la humanidad. Tenemos que decir de que Europa era un caos en ese momento, en la Edad Media, estaban las invasiones bárbaras, que no se sabía a quién pertenecía, había saqueos continuos, y después el cristianismo se une, como habíamos dicho, a lo que son las cruzadas. Bueno, ¿qué pasa? Se va metiendo en la Edad Media, empieza su desarrollo en la Edad Antigua, pero en la Edad Media se va metiendo de lleno el cristianismo y va evangelizando, primero por la razón, por la fe o por la fuerza. Y generalmente, bueno, los imperios, una de sus banderas que llevaban era el cristianismo. Bueno, entonces frente a este caos militar, a este caos infernal que había en la Edad Media, surge el cristianismo como una religión del amor, sustituir el odio por el amor, rezar, o sea, era el humanismo que proponía, rezar, perdonar al enemigo y rezar por el enemigo, algo totalmente nuevo, ¿no? También perdonan a nuestras deudas, perdonar al deudor. O sea, esto que está proponiendo es la religión del amor y de la caridad, y proponer las relaciones prácticas entre las personas. En el siglo, cuando Europa era un caos justamente por la peste, el hambre, las hambrunas, las guerras, las invasiones bárbaras, cuando surge el monasticismo. Surge en el siglo XI, que es un periodo de paz en Europa. ¿Por qué un periodo de paz? Bueno, porque hay una bonanza económica, o sea, donde hay grandes cosechas, donde hay un cambio climático favorable. Entonces, ¿qué pasa? Que surge en Oriente. Donde va a surgir es en el Imperio Oriental. Y surge en Oriente y se va trasladando poco a poco hacia Occidente, a ese periodo oscuro, que llega, o sea, claro, surge en Oriente, que acordate que a partir del siglo X, Oriente había sido una época de florecimiento y ahí había monasterios, iba desde Oriente hacia Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Los monjes que vienen como en misión, ¿no? Desde el Oriente hacia Occidente, empiezan a cambiar un poco, digamos, con esta visión humanística de lo que es propagar el amor de Cristo, perdonar al enemigo, y también esa función que tienen de propagar el saber, ¿no? De la humanidad. Entonces, bueno, por eso es que también empiezan a atesorar los antiguos los escritos de la antigüedad en las grandes bibliotecas, que donde se ubicaban dentro de lo que son los monasterios. En el monasterio se producía lo que es el fugamundi, fuga de este mundo, los monjes se claustraban entre cuatro paredes, generalmente había un patio en el medio, y era unirse del mundo, salir de la sociedad y rezar por el mundo, que esa era su función. Estamos hablando de que ahora estamos hablando, vamos a dar un pasito más adelante, a partir del siglo XIII tenemos lo que es la Baja Edad Media, y en la Baja Edad Media teníamos dos tipos de nobleza, teníamos la nobleza de sangre y la nobleza por dinero, o sea que llegaban a comprar los títulos nobiliarios a través de tener grandes fortunas. Entonces, el monje generalmente era el que se enclaustraba, era un monje era de clase media, o si no también podía ser un hijo segundón de las clases acomodadas, que no tenían a dónde ubicarlos en el poder, entonces los mandaban al monasterio. Pero si eras el hijo único de un noble o estabas por encima de la escala y estaba destinado a grandes cosas, tenía tu padre destinado para vos, o sea, un cargo político, un puesto visible, grandes riquezas, continuar con el negocio familiar, tener un cargo, un título nobiliario. Bueno, entonces para el noble, que un hijo se hiciera monje era como un desprestigio social, porque era caer en la escala social. Este fue el caso de San Francisco de Asís. Bueno, San Francisco de Asís era el hijo de un noble comerciante de telas de seda, muy importantes. No era
no era un noble de sangre, sino que un noble por nobleza millonaria. Tenían las mejores, este comerciante traficaba con las mejores telas de Europa, y San Francisco al principio había tenido acceso a todo eso, pero después, conforme a una visión que tuvo, decidió dejar toda esa vida y empezó a vestirse con un sayal que era parecido a una tela de arpillera de color gris, y a propagar volver a la iglesia originaria, ¿no? De la pobreza, opta por la pobreza y dejar todas esas riquezas. Luego empieza a tener un conjunto de seguidores, y estos seguidores tocan la puerta de Roma para pedir autorización para ser una orden, para configurarse como una orden. Esto lo hizo cambiar de vida. Lo que le hizo cambiar de vida fue una revelación que le hizo cambiar de mentalidad. Opta por la pobreza y también es seguida por Santa Clara, que funda las Clarisas. Le piden apoyo al Papa Inocencio III, que los apoya, y Inocencio III al principio no estaba de acuerdo con la pobreza, pero después, casi al final de su vida, el Papa Inocencio III se convierte, se hace franciscano y deja todo, pero ¿qué pasa? Pero deja todo así entre paréntesis, porque todos sus bienes pone testaferros, y después después de que se muere, hace construir una catedral en su nombre, así, en nombre de Inocencio III, así que bueno, no sabemos si se convirtió tanto. Bueno, monasticismo entonces es sinónimo de enclaustrarse, que es encerrarse entre cuatro paredes y no tomar más contacto con el mundo. Los votos del monasticismo son de castidad, obediencia, pobreza y castidad. Los monasterios, bueno, los monasterios eran muy ricos en esa época, eran muy grandes, eran donaciones que se le había hecho a la iglesia. En ese lugar hacían unos verdaderos castillos, eran los monasterios, donde tenían como más de 500 celdas, y tenían campos, bosques, animales, y tenían autoabastecimiento. Se deben, a los monasterios se debe, por ejemplo, los injertos, se debe la mejor cerveza salían de los monasterios, y bueno, se debe justamente también la conservación del saber, los árboles frutales, bueno, y eran recintos totalmente protegidos. Aparte, bueno, también uno se podía encerrar al monasterio para protegerse de las persecuciones. Y bueno, era una vida consagrada que significaba apartarse de la sociedad.